Un poquito de sesión de preguntas y respuestas. Sí. Mira, con el tema fiscal, obviamente la República Dominicana está en una situación fiscal crítica y hemos reconocido el tema fiscal como el reto principal en el corto plazo. Y estamos hoy día envueltos en unas discusiones sobre qué tipo de reforma, que si está el Fondo Monetario involucrado, si vamos a estar incrementando impuestos, si vamos a estar limpiando el sistema y reduciendo el gasto público para hacerla sostenible. Y en estos momentos de transición, ¿qué cosas tú podrías, en base a lo que has visto en otras economías, qué cosas tú recomendarías? Ya diste unos lineamientos generales, pero hay un tema de transición y de la economía política de la reforma que nos gustaría que tú nos hablara un poco de este tema. Sí, yo lo que creo que es vital evitar en todos los países, pero sobre todo en un país con tantas oportunidades como República Dominicana, es verse sometido a una crisis de confianza. ¿Qué quiere decir una crisis de confianza? Si usted ve que la situación fiscal y externa no va en un sendero de equilibrio, en algún momento la confianza se quiebra y se genera una crisis. Por eso a mí me parece vital, dada la concentración de vencimientos que tienen y la circunstancia, despejar ese horizonte en términos de que no haya riesgos, en términos de que no haya dudas sobre la solvencia intertemporal, en términos de que no haya temores sobre una crisis, que eso es lo que para mí es más dañino para las economías. Es decir, una crisis brutal hace un daño enorme, sobre todo piensen ustedes que hace un daño enorme en el sistema financiero, en el financiamiento de la inversión y en los sectores más pobres. Por eso yo diría, si se pudiera evitar y recrear rápidamente una visualización de un sendero sostenible y confiable, el mecanismo que sea útil para eso me parece lo más importante. Otro tema que tocaste y que es importante hoy día en el debate público en la República Dominicana es el tema de la educación. Nosotros en la Ley General de Educación se incluyó una cláusula donde habla de que se requeriría un mínimo de inversión de parte del Estado para la educación pública del 4% del Producto Interno Bruto. Esto es importante, más recursos, pero nosotros queremos oír un poco también de si solamente con más recursos se podría resolver, si el sistema, si hay reformas importantes que deberían hacerse. ¿Cuál es tu perspectiva en este sentido de más recursos o cómo tú lo enfocarías? A ver, ¿cómo pensarlo el problema? Esta es una actividad que tiene muchos aspectos no mercantiles, entonces es muy difícil medir qué es lo conveniente y qué es lo inconveniente. Por eso yo hacía un énfasis en la medición. Yo creo que si hay más recursos tiene que haber más resultados. Lo que sería trágico, es lo que yo he visto en muchos países, que usted pone más recursos y no hay más resultados, pero sí hay más burocracia en el sistema, hay más privilegios, hay más gastos. Entonces, es vital que los recursos vengan como contraparte con indicadores de eficacia y ahí es bastante fácil medir, hay test internacionales y donde se puede poner una meta, ir mejorando en materia de esos test y hacer un esfuerzo. Y le voy a contar un episodio que yo, invitado a discutir los temas económicos de la crisis europea, participé de un encuentro con economistas españoles y economistas finlandeses. Ustedes saben que todo el mundo cree que los alemanes son los bravos en Europa, los finlandeses son terribles. ¿Qué decían los finlandeses? ¿Cómo nos vamos a hacer cargo nosotros de los gastos de ustedes? Porque ustedes se pegaron una fiesta que no era razonable. Eso se lo decían los españoles con esa franqueza que tienen los nórdicos que no tienen matices. Y dice, ¿por qué me tengo que hacer cargo de tu cuenta? Esa era una pregunta muy práctica. Entonces,
Claro, el debate empieza sobre si hubo confusión, asimetría de información, si la culpa es del que prestó, del que pidió prestado. Entonces, en un momento un economista finlandés hace una pregunta que parece muy simple. Dice, fíjese, España hace 30 años está en la Comunidad Económica Europea. 30 años está sometida a reforma. Al final del secundario de España, hoy, 27% de los chicos salen fluido en inglés. En la media europea es 50% y en Finlandia es 90%. ¿Cuál es la gran meta que le decía el economista finlandés que se propone España? En el 2020 llegar al 50% de la Comunidad Europea. Siento como una liebre mecánica, se te va a morir el perro seguro, le decía al fin. Porque cuando ustedes llegan al 50, todos los demás vamos a estar en otra cosa. Entonces, yo diría, hay casi un requerimiento, yo lo hice de una manera jocosa, pero piénsenlo, lo que decían los finlandeses dice, usted puede no saber inglés y va a fabricar casas, que es lo que hacen los españoles. Ahora, si ustedes quieren actividades comerciables, necesitan tener la fluidez, la versatilidad, la capacidad de interactuar en el mundo. Y han entrenado a la gente para hacer casa, para vender casa. Entonces, no quiero ser ofensivo con esto. Yo creo que hay que ponerse metas porque la acumulación de capital humano es vital. Por ejemplo, yo diría, en un paraíso turístico como es este, ser bilingüe a toda la población sería mi meta. Y hay una forma de ser bilingüe, como hacen los escandinavos. No traducir la televisión, o sea, no digo, una cosa muy importante. Ustedes van a Escandinavia, en ningún lugar se traduce. Que uno se acostumbra, ¿eh? Ahí me pasó una cosa graciosa, porque había un economista de Malta que decía, el problema de Malta es que la televisión que nosotros escuchamos es la italiana. Y eso no nos da los márgenes de escuchar otra televisión. Pero con esto, ¿qué quiero decir? La batalla del capital humano y cómo subir la eficacia del sistema educativo es lo crucial. Yo digo, no es que no poner más recursos, probablemente haya que poner más. Pero si esos recursos se ponen sin la contrapartida de mediciones de eficacia, ¿qué hiciste con tus talentos? Como diría la Biblia. El Evangelio es, ¿qué hiciste con tus talentos? Si yo no tengo eso, lo más seguro es que ese presupuesto lo que haga es multiplicar la burocracia. O multiplicar las remuneraciones de los que proveen educación. Proveer no es lo mismo que obtener. O sea, usted puede tener mucha gente dedicada a educar que no educa nada. Porque como su evaluación es una evaluación casi de empleado público, no tiene que ver con el resultado. ¿Acaso? Por ejemplo, veamos este hotel. Si este hotel no fuera de esos servicios formidables que tiene, los pasajeros le desaparecen. En el sistema educativo usted no puede desaparecer. Por eso es tan importante crear los incentivos, crear las mediciones y crear las reglas de juego. Muy bien. Por último, tengo dos preguntas que se relacionan un poco con el tema del mecanismo de asignación, el mecanismo de precio que usted explicaba, de la importancia del mecanismo de precio y cómo pueden afectar al desenvolvimiento económico. Por un lado, tengo el tema de exenciones fiscales a industrias para insertarse en los mercados internacionales, para exportar. ¿Cuál es tu perspectiva en este sentido? Y lo otro, hay economistas, principalmente extranjeros, que han venido del Fondo Monetario, que han hablado de imponer un impuesto a los depósitos, a los intereses que generan los ahorros. Y nos gustaría oír un poco tu perspectiva. Por un lado, exenciones fiscales para empresas que puedan exportar, y por otro lado, sobre el impuesto a los intereses de los ahorros. Vamos a las dos. Vamos primero a las exenciones. A mí no me gusta ninguna. O sea, no me gusta, me parece que no sana ninguna. Y voy a contestar lo que una vez me contestó el profesor Roderick en Harvard, en un seminario en Harvard sobre los problemas a largo plazo de la economía argentina. Roderick dijo algo que yo comparto, que es mejor tener un tipo de recambio real alto, no distorsionado, que haga toda la economía competitiva que está regalando plata estatal para ver cómo compensamos lo que tenemos mal por el tipo de cambio. Entonces yo diría, ninguna exención, pero un tipo de cambio competitivo. ¿Qué quiere decir competitivo? No estar endeudándose para abaratar la divisa extranjera, no estar, digamos, liquidando las situaciones excepcionales de precio para
producir un tipo de cambio equivocado. Cuando yo miro las cuentas, la verdad que les he mirado con cuidado las cuentas de ustedes, una cosa que yo veo es que la política fiscal en República Dominicana es procíclica. Es decir, cuando hay recursos, los gastos crecen enormemente. Y cuando caen los recursos, los gastos caen. Es decir, Keynes se moriría acá. Keynes inventó la idea de que la política fiscal, yo creo un buen invento, fuera compensatoria. Es decir, cuando usted está en un auge, Keynes diría sea controlado. O sea, no deje que el gasto suba como los ingresos. Lo que siempre se repite de Keynes es la otra parte. La parte cuando va el ciclo para abajo. Pero Keynes era demasiado inteligente para mirar solo la mitad de la naranja. Entonces, cuando el ciclo va para arriba hay que tener superado. Cuando el ciclo va para abajo hay que tener déficit. ¿Qué es lo que yo observé en los números de Dominicana? Cuando el ciclo va para arriba los gastos van mucho más que el ciclo. Y cuando el ciclo va para abajo, eso hace un daño enorme. Entonces yo diría, ninguna exención, tipo de cambio real, lo más elevado que se pueda, producto de una política sensata que mira al futuro, y vamos a grabar los intereses. ¿Cuál es la lógica? Si seguimos la lógica de mis posiciones, hay que grabar el consumo, no la renta. Si yo grabo los intereses, lo que hago es grabar 2 veces la renta, porque grabo cuando ahorro y grabo cuando cobro el resultado del ahorro intertemporalmente. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo que sería más eficiente un impuesto al consumo, y creo que en una discusión con los funcionarios del fondo ellos van a estar de acuerdo. Porque este es un argumento muy potente que estoy haciendo. ¿Qué es lo que ellos me van a decir? Seguramente van a decir, bueno, entonces arregle los otros problemas que hay acá. Y ahí estamos de acuerdo. Por último, tenemos una pregunta poniéndonos un poco en contexto internacional sobre, y hablaste sobre cómo República Dominicana está dentro digamos, de la sombrilla de Estados Unidos, cómo la política fiscal deficitaria y política monetaria expansiva en Estados Unidos puede afectar a Latinoamérica y a un país como República Dominicana, porque nosotros importamos toda la fuente de energía básicamente que utilizamos, o una gran parte de la fuente de energía que estamos utilizando, no producimos nada de petróleo, por ejemplo. ¿Y cuál sería el impacto en la región y tal vez un poco en República Dominicana? ¿Cómo lo ves? A ver, yo creo que sería muy sano para el mundo que tanto Estados Unidos como Europa, como Japón, resolvieran sus problemas fiscales de largo plazo. ¿Cuáles son los problemas fiscales de largo plazo? Vamos a ponerlo francamente. Los problemas de largo plazo son los entitlements. Es decir, lo voy a hacer de una manera jocosa, pero es estricta verdad. Cuando Franklin Delano Roosevelt inventa el sistema de seguridad social, promete la jubilación a los 65 años y la esperanza de vida era 65 años. ¿Se dan cuenta ustedes? O sea, el esquema era una promesa muy atractiva que le tocaba poco. Ahora, ¿cuál es el drama de todo Occidente? Que se ha producido un enorme envejecimiento. Es decir, lo que era una esperanza de vida de 65 años, hoy es una esperanza de vida de 85 años. Eso implica cambiar los sistemas de seguridad social, cambiarlos dramáticamente. Y cuando digo seguridad social, estoy pensando no solo en el sistema de pagos para la vejez, sino estoy pensando también en Medicare, etc. Todo el debate en Estados Unidos está acá. Es decir, ¿cómo hacemos para que los entitlements cambien y sea consistente el esquema de Roosevelt con el esquema actual? No digo 85 años, pero usted tiene que mover las edades y tiene que mover la cantidad de años de trabajo para ser acreedor del beneficio, y tiene que mover los incentivos de manera que el que se jubila más tarde tenga una jubilación mucho más alta que el que se jubila temprano. Eso es muy fácil si pasamos de un sistema de pay as you go a un sistema fully funded, porque eso es lo que quieren decir las cuentas personales. El sistema chileno es que su retiro va a depender, es la misma regla que apliqué en otras cosas. Lo que usted puede sacar lo que usted puso. ¿Sí? Solamente en casos excepcionales, de atenuar el infortunio, le dejamos sacar un poquito más. Pero esa es la regla. Entonces yo diría, Estados Unidos vive una crisis, lo que llama el fiscal cliff.
que es cómo resolver esa inconsistencia temporal que tiene, que es estructural, más graves en Europa, para decir la verdad. ¿Qué es lo que yo creo? Que me parece que luego de la elección este problema va a tener que ser afrontado, y va a ser afrontado, yo lo que voy a decir no le va a gustar a nadie, pero va a ser afrontado con realismo. ¿Qué quiere decir con realismo? Va a haber recorte de gasto y de entitlement, y va a haber el phase out de baja impositiva. Nos guste o no nos guste, porque hay un problema que se llama el equilibrio político en la sociedad. No, las cosas no son siempre como uno quiere. Algo similar tendrá que ocurrir en Europa. Es difícil que ocurra porque cuando la gente se acostumbra a vivir de la deuda, eso es dramática la deuda. La deuda es como la ingesta, es atractiva. El problema es que cuando hay ingesta después hay dieta. Y cuando hay deuda después hay corrección. Entonces yo creo que ese efecto va a ocurrir. Ahora, yo vengo de una reunión en México donde un gran economista que trabajó mucho con Milton Friedman, Michael Walker, el director del Fraser Institute, dijo una cosa que yo no la voy a repetir acá, porque me llevaría toda una conferencia. Lo que dijo Michael Walker es que la política monetaria de Estados Unidos es tight. Digo, para que un discípulo de Milton Friedman. Pero eso para que me inviten otra vez. ¿Qué quiere decir esto? El argumento de él es: el mundo está envejeciendo, la gente sabe que el fisco no va a tener la plata, hay un glut de ahorros, hay un saving glut. O sea, hay un inmenso incremento de ahorro en todo el mundo para prever lo que va a pasar. ¿Qué es lo que pasa macroeconómicamente cuando ustedes tienen una explosión de ahorro? La explosión de ahorro lo lleva a tasa de interés muy baja. No, en la política monetaria lo que ha convalidado en el argumento de Walker, no es un argumento ligero, es esa enorme tendencia a ahorrar debido a la incertidumbre que produce el envejecimiento y la incapacidad de los estados de reconocer el problema. Pero este es un tema muy complejo que tiene una enorme dificultad de apreciarse. Fíjense, los balances de la Reserva Federal se han multiplicado por 3 y la tasa de inflación no se ha movido. ¿Por qué es eso? Bueno, eso, si lo quieren saber, me invitan otra vez y ahí lo resolvemos. Gracias. Muchas gracias, Ricardo.